José Luis Trueba nació en la Ciudad de México en 1960. Es escritor, periodista, editor, profesor e investigador universitario. Cursó estudios de profesor de educación básica en la Escuela Nacional de Maestros, así como sociología y filosofía de la ciencia en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido docente en diversas universidades, incluyendo la UNAM y la Universidad Latinoamericana. Ha publicado varios libros de historia, política, divulgación de la ciencia, reportaje y narrativa. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran Díaz, la otra historia, Juárez, la otra historia, y Malinche y Moctezuma. En la charla casual de hoy, José Luis Trueba conversa acerca de su libro Mitos Mexicanos, 8 historias que no te contaron en la escuela y nos inventaron como nación. José Luis Trueba Lara, no sé si te tengo que presentar como escritor o ahora como historiador. Has hecho este libro maravilloso, Los mitos mexicanos, un libro que yo creo que es para tenerlo en la mesita de luz y cada vez que teníamos alguna, alguna duda, ir a ese libro, ¿no? Estaba, por ejemplo, leyendo lo de Santana, la lotería, la Academia de San Carlos. No se podrían unir la Academia de San Carlos y la lotería, pero en la historia mexicana sí. Se llaman Mitos Mexicanos, 8 historias que no te contaron en la escuela y nos inventaron como nación. Dime tú. Es un libro que pero sí, a mí es un libro que me Ajá, encantó trabajar en él. Fíjate ajá, que cuando me topé con todos estos personajes, con todos estos hechos, en realidad yo no entendía nada. Déjame confesártelo así, a chón quitado, para decirlo de veras. ajá. Cuando yo era niño, pues vivía igual que la mayor parte de mis compañeros y cantábamos corridos el 20 de noviembre, en algunas ocasiones nos hacían bailar el jarabe tapatío, nos llevaban a ver los murales, en fin, era esta historia que yo aprendí muy marcada por el nacionalismo, que en nuestro país pues tiene cierta gracia, cierta fuerza. Sin embargo, conforme fui creciendo, me empecé a volver descreído Ujú. y lo digo más o menos en serio, porque había problemas técnicos que no podía resolver. ¿Cómo es que se conocieron la China de Puebla con el charro de Jalisco? ¿Dónde se encontraron esta pareja ideal que todo el mundo ha bailado? Yo decía, no, pues no puede ser. Luego oía las canciones rancheras y yo pensaba, y lo digo con toda humildad y con toda sinceridad, que las componían en el campo. Y no es cierto, todas son urbanas. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo es canción ranchera? Si se compone en la ciudad, y bien podría aplicarse a la ciudad. Aún más, me preguntaba por los charros, esta figura emblemática. Yo decía, bueno, ¿y de dónde salieron estos señores que aquí entre nos, pues a mí no me gusta andarle jalando las colas a los toros? Digo, cada quien tiene sus mañas, ¿no? Yo no me meto con los toros, son bravos. Lo mismo me pasa con los políticos corruptos, con los juegos, porque había unos que permitía la iglesia y había otros que prohibía la iglesia. Aún más, el mismo juego lo prohibía y lo permitía la iglesia. Pues, está rarísimo. Bueno, pues con todas estas cosas en la cabeza, empecé a chambear en este libro para contar la historia de una serie de personajes y lugares y prácticas que ocurren en nuestro país y nos han convencido de que son la esencia más pura de la mexicanidad. Yo no dudo que esto sea más o menos cierto, pero lo que no podemos perder de vista es que una nación no es otra cosa más que una invención, más que un relato, más que una historia que a fuerza de repetirse se volvió verdadera. Eso es rarísimo. Yo veo a la gente y está convencida de cosas que no pueden ser. Vamos, ¿cómo Ahora, pasó por ahí a- este tipo de cosas? acerca de este manual del Ajá, descreído, una de las cosas que me llamó la atención es precisamente que es un libro casi periodístico, ¿no? Es decir, es un sí, libro de historiador y al mismo tiempo un libro de periodista, tratando de buscar en todas esas
anécdotas y leyendas también que hay en el México, ¿no? Sí, fíjate que, déjame contarte una Ujú. cosa. Cada libro mío trata de encontrar un lenguaje para contar la historia. Yo creo que no todas las historias se pueden contar con el mismo lenguaje, con el mismo ritmo, etcétera. Y decidí, de una manera por demás cretina, quiero que quede claro, por demás cretina, que este libro debería de parecerse a mí y convertir al libro en algo que era muy, muy oral y que pareciera el lenguaje. La gente dirá, oye, eso es re fácil. No es re difícil imitarte a ti mismo. La verdad es que no es tan fácil. Y eso me permitía no solo darle una facilidad a la lectura, darle un cierto sentido del humor a la lectura, sino al mismo tiempo también mantener la idea de que fuera algo parecido a una crónica. Claro. Es decir, Ahora, se parecen, pero no son, o sea, es una cosa medio híbrida ahí. sí, sí, teniendo en cuenta además tu gran experiencia como historiador, hay situaciones que han sido contadas tal vez de otra manera. Por ejemplo, pienso en los 41, Ajá, pienso en la lotería, cómo tú también haces ingresar a Antonio Santana. Es decir, hay un montón de cosas que tienen estos mitos mexicanos el referente histórico casi científico. sí, ¿Lo piensas sí, así? aparte historia de veras. Pues más o menos. Yo no Ujú, creo que sea un referente muy científico, es más bien un referente literario. Me gustaría ujú. más verlo así. Ajá, Pero quizá lo interesante del libro es cómo exploré fuentes que normalmente no se usan para la historia. Si te das cuenta, en el libro, la poesía popular tiene un peso fundamental. Me da igual si es a manera de albures o a manera de cartas de la lotería o a manera de chinas poblanas que se aparecen con miradas lujuriosas. ajá. Es decir, ir en busca de la poesía popular, ir en busca de las memorias de los viajeros, porque ellos llegaban y por supuesto se sorprendían cuando veían este país Claro, totalmente delirante. sí. Y de pilón había que buscar a la propia literatura del siglo XIX y principios del XX. ¿De qué se trataba? Yo tengo la idea, a lo mejor estoy equivocado, pero mira, convencido Ujú. estoy de mi burrada, de que si nosotros queremos comprender la mentalidad de la gente, esa no está en los documentos oficiales. No, ahí está Claro, la memoria del poder. claro. Pero sí está en las cartas, sí está en la poesía, sí está en la música, en todo esto que estuve trabajando para entrarle a los 8 personajes que pueblan el libro. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo eso me permitía darle una musicalidad al libro. Casi Ujú. trae su soundtrack, vamos, o sea, se puede Sí. cantar si quieres. Entonces, usar estas fuentes me permitía asomarme a espacios a los que no se asoma mucho la historia. Y si a Ujú. eso ya le agregas el armazón de la historia, pues ya queda mucho más, pues macizón. Ahora, tú dices 8 personajes más que 8 hechos. A ver, ¿cómo? Me Claro, perdí. porque son 8 sucesos, Ajá. pero tú hablas de 8 personajes. ¿Crees que hay un personaje cada uno? Yo creo que más o menos. Yo Ajá, creo que más o menos hay un personaje en cada uno. Me da igual si el personaje es real o inventado. claro, Ya. Evidentemente, pues en la China poblana, pues ahí no hay duda, o en el claro, Charro, o en la Delita, o en todos estos no hay duda. claro, lógico. Ahí eso es muy lógico, pero en algunos son personajes inventados. Por ejemplo, la patria. A mí me decían que la señora que estaba en mis libros de texto era la patria. Y yo decía, ¿por qué la patria es así? A mí me parecía una mujer guapa, muy guapa. Claro, hoy sería una mujer pasadita de peso. Digo, la idea de belleza va cambiando, va cambiando.
¿Y por qué andaba de toga? Yo siempre me preguntaba eso, pues, ¿de dónde salió la toga? O sea, vamos, de niño la pensaba ensabanada. Yo decía, ¿de dónde se puso? ¿Por qué se pone una sábana a la patria viendo por ahí tan bonitos vestidos? Digo, me da igual el que les guste, pero ¿por qué anda de toalla? ¿Y por qué en la parte de atrás del libro, donde continúa la pintura de González Camarena, hay elementos franceses y prehispánicos entreverados? Hay una banderita francesa. Tú dices, ah, chirrión, ¿qué a poco los aztecas conquistaron Francia? ¿Qué pasó con eso? Es muy raro. Ese es un personaje inventado. Y hay otro caso, que es el de juegos de mesa. Ese quizá es el único que no tiene personaje. Pero cuando revisamos estos juegos de mesa, nosotros vamos aprendiendo cómo nos construyeron, por lo menos en una parte de ellos. Es decir, cómo en un país, pensando en el siglo XIX, cuando la mayor parte de la población era absolutamente analfabeta, había que convencerlos de que eran mexicanos. Y estoy hablando muy en serio, porque tenían que convencer. Eso de amaneces mexicano y te da un arranque de patriotismo, no lo creo muy probable. Y eso debió de haber pasado en todos los países. Y por eso los juegos me interesaban mucho. Y he de confesarte algo, yo no juego, yo soy malísimo para los juegos, pero los tableros me encantan, me parecen bellísimos, y las cartas, el objeto del juego me gusta más que el juego mismo. Ahora, Esas serían más. sí, en este encuentro con la patria, ¿confirmaste o rechazaste un poco la idea de que México es absurdo? Yo creo que México es maravillosamente extraño. No sé Ajá. si sea absurdo, Ujú. eso no lo sé. Por supuesto tiene sus rasgos de absurdo, como cualquier lugar, Sí. pero es un país que nace desgarrado, y eso es un hecho. O sea, y es un país que no solo nace desgarrado, sino nace sin una idea de identidad. Los novohispanos no se pensaban novohispanos. Es decir, se pensaban zacatecanos, veracruzanos, habitantes de la muy noble Ciudad de México, o se pensaban criollos, indígenas o negros. Pero novohispano era un concepto que les venía más o menos bueno. Entonces, no hay un tránsito de novohispano a mexicano. No hay ese tránsito. No, tal cosa nunca ocurrió. Entonces, de repente un día, amanecemos independizados. Pero ahora piensa los problemas de ser independizado. El país es gigantesco. Es más, no está claro dónde termina el norte. Y al sur, entre que se unen o se van los centroamericanos, pues Claro. tampoco está muy claro. Ahí hay fronteras difusas. Luego hay otro problema. ¿Quiénes son los ciudadanos de este nuevo país? No, pues los españoles. No, pues no, pues ellos son los enemigos, estos no son los ciudadanos. Bueno, los africanos y sus descendientes. No, pues tampoco, pues ellos son esclavos. Bueno, los indígenas, no, pues ¿cómo? Entonces llega un momento en que definir quién es el habitante, quién es el ciudadano de la nueva nación, se vuelve un problema. Y el problema se agudiza en un siglo de guerras. Me da igual si son las guerras intestinas o las invasiones extranjeras. Y en ese momento, después de la invasión estadounidense, creo yo, el trauma de la invasión estadounidense obliga a muchos intelectuales de aquella época a pensar un país. Y entonces, pues hay que inventar quiénes somos. Y hay que mostrarlo. Es algo que no creas que nada más pasa en México. Tú ves a los ingleses pintados por sí mismos, a los franceses pintados por sí mismos, a los españoles pintados por sí mismos, que aquí en México, por supuesto, también lo mismo. Ese cuadro de costumbres, ese cuadro de romanticismo, va en busca de aquellos personajes, de aquellos hechos que nos caracterizan. Es más, aquí entre nos,
eso no lo vayas a contar mucho. Pero a mí se me hace que el cantadito chilango acabó siendo inventado por la literatura. No sé si existe tal cosa, pero yo creo que la literatura nos inventó en ese sentido. Pero inventarnos daba la posibilidad de unir lo que no tenía pies ni cabeza. Y lo digo absolutamente en serio. Si hoy nos cuesta trabajo encontrar en qué se parece un habitante de Chihuahua con uno de Yucatán y con un chilango, imagínate tú en el siglo Claro, XIX. claro. ¿Qué tienen en común? ¿Quién sabe? Y tal vez por eso nuestro país siempre está marcado por la religión, porque el único vínculo fuerte que había entre todos ellos, pues era la guadalupana. Es Ujú. decir, podía ser Comecuras, como Altamirano o como Revueltas, y ser guadalupano. O sea, Sí, el ateísmo no sí, está peleado con el guadalupanismo en México. Eso es extraño. sí. Como dice Carlos Santana, yo no creo en Dios, pero creo en la Virgen, ¿no? Es así, Exacto. es Ella así. es la que sabe. Ella es la que... Ahora, Ajá. en este ser o no ser mexicano, en este sentirte o no mexicano, este libro, a pesar de toda tu erudición, que ya la conocemos, me da la sensación de que Mitos Mexicanos fue hecho también caminando, caminando como decía Nietzsche, ¿no? Digamos, percibiendo y destilando también todas las cosas que hay alrededor tuyo, digamos, ¿no? No solamente de los libros. ¿Coincides en eso? Por supuesto. Mira, yo he de confesarte que soy un mexicano, pues no pasaría muchas pruebas de mexicanidad. A mí, por ejemplo, el mariachi y el tequila nomás no me pasan. Ajá, Ahí sí no puedo, no puedo. Y lugares como Garibaldi me parecen un manicomio a cielo abierto. O sea, ujú. hay cosas de la mexicanidad que no comulgo con ellas. Pero lo más extraño es que si tú caminaras por toda mi casa, descubrirías que es absolutamente mexicana en este lugar que estamos ahorita, que es una de las partes de la biblioteca. Toda la biblioteca esta, que es la parte más grande, está dedicada a México. Yo soy un gran lector de historia de México. Llegas allá a la sala y hay textiles indígenas, hay cerámica, digamos, mestiza. Los platos que comemos tienen toda la marca de lo mexicano. Es decir, soy un profundo amante del país. Y caminando en él y encontrándomelo desde muy niño, siempre he tenido dudas sobre mi país. Ujú, No me gusta el país del nacionalismo extremo. Ese ujú. no me gusta. O No, el no, no. nacionalismo de Televisa, finalmente, ¿no? Ándale, o O- cualquier nacionalismo de estos que son desmecatados y chiflados, ninguno le entra. mm, Pero sí me gusta todo lo que pasa en él. ujú, Y me siento profundamente feliz de estar en él. Y este libro, como bien lo dices, pues son muchos años de caminarlo con mis maestros de primaria, que salen muchas veces en el libro. De ellos sí. me burlo un poco. Pero también salen mis amigos con los que me han enseñado cosas maravillosas. Pienso en Margarita de Orellana, en Alberto Ruiz Sánchez, que en Artes de México pues, me han llevado a conocer y a pensar lo que no había pensado nunca. Con los directores de cine que contaban la historia de los charros que deciden impedir un desembarco nazi en Veracruz. Bueno, no ocurrió el desembarco, pero los charros sí estaban preparados. Quiero eso sí que quede listo. No es un problema de bravura, sino de que no llegó el enemigo. O sea, ahí es culpa del enemigo. Es decir, ese país me parece maravilloso. Tanto es así que si tú ves prácticamente todas mis novelas también son profundamente mexicanas, o mis cuentos, o lo que sea. No puedo pensar en otra cosa. Siempre maravillado. Y sobre todo, este libro es una búsqueda de algo que está en todas mis novelas y mis libros de cuento. Esta cosa maravillosa
decía Carpentier, lo real maravilloso que hay. Y te sorprende en cada esquina lo maravilloso de México. Digo, me da igual, lo maravilloso puede ser escalofriante, ¿eh? No, 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 no. Y puede ser sublime. Pero ese país a mí me gusta, con todos sus escalofríos y con todo lo sublime, a mí me gusta. No me hallo en otro lado. Ahora, este libro, sacado así en una editorial como Taurus, muy, o sea, un libro que ha tenido una gran tirada, me da la sensación también que es para las nuevas generaciones, digamos, ¿no? Es decir, esto es lo que pasó y esto es lo que hay, digamos, ¿no? Claro, es un libro pensado en la gente con la que yo platico. Tú me vas a decir, oye, ¿conoces a toda la gente con la que platicas? Pues no, me pasa más o menos lo mismo que a ti. Como hacemos algo de periodismo, pues no conoces a todos tus interlocutores, pero algo sabes de ellos. Y yo he notado, por ejemplo, cuando alguna vez les contaba un pedacito de la China, o les contaba la invasión, supuesta invasión de los nazis, o la historia de los 41, pues la gente me mandaba muchas cosas y ahí fue que yo decidí contárselos a ellos, pero contárselos como yo lo contaría. Insisto, es una búsqueda de la oralidad en el libro. Sí. La China poblana, los 41, la Delita, el mexicano Lotería, el charro, la vecindad, el político tranza, la patria, y conforman estas 8 historias. ¿Cuál ha sido la más difícil, la más complicada para ti? Híjole, cada una tuvo su complicación, Sí. pero las que más trabajo me dieron fue el político tranza. No es porque haya superávit, no, 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 sino el problema era no contar las historias de las tranzas, eso se ha hecho infinidad de veces. Claro. La pregunta era, ¿y por qué? ¿Por qué un político tiene que hacer tranza? Es decir, todos pensamos normalmente que un político le da una mordida al dinero no propio o ejerce el poder como si fuera su patrimonio. Y creemos que lo hace nomás por dinero, para enriquecerse. A mí nunca me ha convencido eso. Que yo creo que es como la bamba, ¿no? Se necesita otra cosita. Claro. Otra cosita, vea, no, 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 no. Yo no dudo que están buscando dinero para enriquecerse, pero me parece que es insuficiente. Y empecé a revisarlos a los políticos y descubrí que también usaban el dinero para comprar alianzas. Es decir, la corrupción no solo es para que yo me lo clave, sino es para comprar a un aliado, es para silenciar a un enemigo, es para ofrecer algo a cambio. Y entonces cuando ya entras en eso, descubres que hay personajes que, aunque los pensamos corruptísimos, no lo eran tanto. Por ejemplo, Santana e Iturbide. ¿Qué digo? No eran malos para agenciarse centavos, no, eran unas fieras. Bueno, tú empiezas contando la historia de Santana cuando le pide el premio al que había ganado, le pide unos 30.000 pesos y tú dices, ¿se lo habrá devuelto o no? Pareciera ser Sí, que no, digamos. En sí. en esta actitud de querer arreglar la lotería que en ese momento estaba de capa caída, ¿verdad? De capa caída y se la entrega a la Academia de A la San Academia de Carlos, San lo Carlos. cual es un delirio. O Sí, sea, lo total. digo absolutamente en serio. O sea, es como si tú dijeras, ¿a quién le entregamos la lotería? Pues al Instituto de Astrofísica de la UNAM. Claro, Claro, claro. entonces tú dices, oiga, no, pues es que pues nosotros nos dedicamos a otros menesteres. Y curiosamente la Academia de San Carlos lo hizo bastante bien, la desentó y hasta casas se compraron, y hasta casas. Pero esos políticos, tú los ves cómo se gastan toda su lana, no solo en grandes parrandas, no solo en grandes tierras,
sino en volverse héroes nacionales. Ellos en el fondo, a pesar de todos los truculentos y chuecos que sean, todos querían pasar a la historia como grandes personajes y le meten su lana y acaban algunos quebrados por jugar a eso, ¿no? Es un delirio. Ese fue el que más trabajo me dio. A pesar de salir como el Chapulín Colorado, del que hablas en la vecindad también, ¿no? Claro, la vecindad, por ejemplo, a mí ese fue uno de los que más me divertí escribiendo, porque yo nunca he entendido por qué tenemos que ser tan así. O sea, digo, yo camino por el centro, camino por lo que queda la vieja colonia Roma, donde yo nací. Cuando yo nací en la Roma, había muchas vecindades, muchas. No era como hoy, y en la Condesa también, eran mis rumbos de niño. Y a mí me sorprendía que las vecindades no se parecían a las del Canal 4. Es decir, no había el camellito, no estaba la tostada y la guayaba. La guapita, como la chorreada, tampoco se asomaba. Eran lugares muy sórdidos, muy marcados por la pobreza. Es decir, ahí había la miseria a flor de piel, estaba media cuadra de tu casa, por inventar, digo, no era exactamente media cuadra, pero poco más o menos estaba la primera. Yo decía, ¿qué pasa entre el mundo real y el de la tele? ¿Por qué no está Pedro Infante? ¿Por qué la miseria no es tan bonita y llegan los ricos y le dicen a los de la vecindad, el dinero no compra la amistad, ni compra la cuatitud, y simplemente pues se encuentran ahí, en ese lugar espeluznante, y nadie los va a ver? El rico de la Roma no se apersonaba, ni el clase mediero le sacaba la vuelta, o a la Romita, que era el lugar donde estaba el robachico, como bien lo dice José Emilio en las batallas en el desierto, ¿no? Ayer precisamente escribiendo sobre Cantinflas, que se cumplieron 113 años de su muerte, pensaba también en la pobreza como el estímulo a veces de estas grandes figuras, ¿no? Que fue, bueno, Cantinflas es otro mito mexicano, digamos, ¿no? Claro, es otro mito, sale también en el libro, pero sale nada más el primer Cantinflas, es decir, antes de que diera buenos consejos. A mí me gustaba Cantinflas cuando daba malos consejos, Claro, cuando se le enlenguaba la traba de manera maravillosa y tenía guiones de Salvador Novo, ni más ni menos. ni más O ni sea, menos. eso Claro. era una delicia. Ya cuando se vuelve gendarme, basurero, diputado y todo eso, me parece muy deprimente. Muy bueno, cada quien tiene sus gustos, pero a mí me parece deprimente. Pero ese peladito, cuando tú lo ves, cómo lo miraba el poder, se vuelve fascinante, porque parecía que el peladito derrotaba al capitalismo. Estoy pensando en los tiempos de Cárdenas, en estos momentos muy acelerados. Pensaban que a fuerza de albures y un gran ingenio valía tanto un Cantinflas como una manifestación o una huelga. Ajá, Y perfecto. después se nos derrumbó, claro, le pasó Sí. muchas cosas. Y se derrumbó el país también, ¿no? También se cayó, pero a pesar de que el país se haya caído, no me vais a preguntar cuántas veces, pero sí van algunas que he atravesado situaciones durísimas y dificilísimas. Estos personajes nunca nos dejan. Si acaso mutan, es decir, entre el épero del siglo XIX, Cantinflas, el Chupamirto, todos estos peladitos de la carpa, el Pepe el Toro y el Víctor y la Nacaranda, hay una genealogía que nos ha mostrado no cómo somos. El único problema es que si de veras fuéramos así, seguramente terminaríamos en la cárcel. Imagínate que yo voy en el metro
y le echo unos piropos a cualquier chamacona que pasa ahí en el vagón, de estos que usaban todos los peladitos. Va y me acusa con la policía, me van a dar un garrotazo en la cabeza y voy a pasar. Es decir, nos gusta el relajo, pero a la hora de que ya va en serio ya no nos gusta tanto. Nos resulta muy ofensivo, igual que el machismo. Cuando estamos medio borrachos, hombres y mujeres apelamos al machismo y cantamos que te vas porque yo quiero que te vayas y a la hora que yo quiera te detengo, porque yo soy tu dueño y nadie se ofende. Claro. Pero yo le digo a cualquiera, no, te vas a la hora que yo quiera porque yo soy tu dueño. Me anda poniendo la sartén de sombrero. Digo, si no es muy violenta, si es violenta, quién sabe dónde acabe yo. Curiosamente, entre el mundo que queremos y el mundo imaginario, hay una brecha muy grande, una brecha terrible, que a mí me sorprende mucho, porque si somos, como dice el mito, vamos a crear un mundo donde el machismo, donde el racismo, donde todas estas cosas escalofriantes se vuelven cotidianas. Y sin embargo, las defendemos. Eso me parece sorprendente. Sorprendente. No me entra en la cabeza. Muchísimas gracias, José Luis, a comprar mitos mexicanos y ha sido un gusto entrevistarte. Gracias, como siempre, Mónica. Te mando un abrazo inmenso. Un abrazo.